¿Cuánto le damos la bienvenida a esta hermosa familia que le sirve a Dios? El pastor es de San Luis Potosí, eso fue lo único que yo pude descubrir en esta noche. Así que, pastor, haga cuentas que aquí todos somos de San Luis Potosí, somos sus hermanos. Gracias. Bienvenido, pastor. Muy amable, gracias. Gracias, buenas noches, hermanos. Quiero decirles que, aunque apenas tenemos 2 días aquí, ya nos sentimos en familia. Y realmente desde anoche nos sentimos muy cómodos, muy a gusto al estar entre ustedes, porque supimos que algunos de los presentes han estado en Montemorelos, han graduado de Montemorelos, y Montemorelos pues es un lugar muy, muy querido para nosotros. Desde hace más de 30 años, ¿o cuántos? Como 37 años que llegamos allí para estudiar, y nuestro servicio ha estado relacionado siempre con Montemorelos. Y ahora pues procedemos de allí, donde trabajamos para la Escuela de Teología, la Universidad de Montemorelos. Vamos a iniciar. Quisiera hacer algunas preguntas respecto al tema de ayer. Ayer hicimos algunas declaraciones enfáticas respecto al reavivamiento y espero que recordemos. ¿Quién produce el reavivamiento? El Espíritu Santo. ¿Cómo se inicia el reavivamiento? Con oración. ¿A qué conduce el reavivamiento? Produce la transformación de nuestras vidas y conduce ¿a qué? Y conduce a la evangelización. Creo que esto último debe quedar muy claro en nosotros. Pareciera que esto se necesita reafirmar. Y precisamente en el tema de esta noche habremos de reafirmar que el reavivamiento genuino conducirá siempre a la evangelización. Pero antes, siendo que el reavivamiento se inicia con oración, quisiera que oráramos después de leer un pasaje de meditación. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Quisiera que en silencio, cada quien para sí mismo y con mucho cuidado y detenimiento, leamos los versículos 2 al 6. 2 al 6 de Apocalipsis capítulo 2. Vayamos leyendo con cuidado, porque al final quiero hacer algunas preguntas de ese pasaje bíblico. Leamos. ¿Lo hemos leído? Bueno, yo les digo a los alumnos en la clase de homilética que para elaborar un sermón de un pasaje bíblico deben leerlo por lo menos primero 50 veces. Pero si lo leemos con cuidado, podemos encontrar ya algunos elementos claves allí. Noten qué aspectos positivos dice Dios o Jesús, el testigo fiel de la iglesia de Éfeso. ¿Qué aspectos positivos? ¿Alguien puede señalarme uno? Bueno, yo conozco tus obras. ¿Cuáles son esas obras? Tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué otro aspecto positivo menciona aquí el testigo fiel de la iglesia de Éfeso? Tolerancia. ¿Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son? Bueno, ¿dónde encuentra tolerancia? No tolera a los malos. Que no ha desmayado. Otro aspecto positivo. Ha sufrido. Ha trabajado arduamente. No ha desmayado. ¿Qué dice el versículo 6?
Muy bien. Aborreces las obras de los nicolaitas. Si ustedes notan, hay una serie de aspectos positivos o elogios que el testigo fiel presenta de la iglesia de Éfeso. Pero, ¿alguien notó cuál es el reproche que se le presenta? Has dejado tu primer amor. El testigo fiel, como un excelente psicólogo que va a hacer una reprensión, encierra la reprensión en medio de dos elogios. La técnica del sándwich. Que si vamos a decir algo negativo de una persona, si vamos a reprender algún aspecto en la vida de una persona, digamos primero algo positivo y al final otra vez algo positivo. Y si ustedes notan, los versículos 2 y 3 son aspectos positivos y elogios que el testigo fiel dice de la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, en fin. Y ya al final, en el versículo 6, presenta otro elogio más. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estaba a tono con la mente de Dios, con la actitud de Dios, al rechazar las obras de los nicolaitas. Un elogio al principio, un elogio al final. Pero en medio está el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el consejo, noten qué excelente presentación de Jesús, el testigo fiel. Un elogio, reproche, consejo y otro elogio. ¿Cuántas veces solo se reprocha, se señala, pero no se da la solución? Y mucho menos elogios de estímulo para que la persona se sienta animada a superar la deficiencia señalada. En este caso hay dos elogios y un consejo específico a fin de que la iglesia supere la deficiencia señalada. Bienvenidos, hermanos, pasen, bienvenidos, llegan a tiempo todavía. Ahora, esto de que has dejado tu primer amor y el consejo que ahí se presenta en el versículo 5, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, habremos de considerarlo después de la oración. Y ahora vamos a tener dos oraciones grupales. Anoche nos dividimos en grupos de 4 personas y presentamos algunas peticiones. Quisiera ahora en forma general dirigir las oraciones y escuchar por lo menos 2 peticiones que presentemos al Señor y 2 agradecimientos. Y entonces tener 2 oraciones, una elevada por una persona de este grupo y otra por otra persona de este grupo. Muy bien. ¿Habrá alguna expresión de gratitud a nuestro Dios en esta noche? ¿O bien alguna petición que quieran expresar públicamente, audiblemente? Sí. Amén. Alabado sea el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Sí. Pastor, quisiera que oráramos por mi nuera, se llama Ingrid y está internada en un hospital aquí cerca. Hoy a la tarde la tuvimos que llevar. Aparentemente no es nada grave, pero ella está un poco asustada. Y entonces aprovecho para pedir que por favor oremos. Ingrid, su nuera. Muy bien. ¿Alguna otra petición? Sí, hermana. ¿Cuál es el nombre de su hermana? Gregoria. Vamos a orar por la hermana Gregoria, que es hospitalizada fuera de su país, en el extranjero. Dios sabrá intervenir. Ingrid y Gregoria. ¿Algún otro agradecimiento?
Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a orar por estos casos. ¿Alguien de este lado que quisiera elevar a Dios una oración? Bien. ¿Y alguien de acá? O yo tengo otra oración. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Usted comienza. Padre amantísimo, en esta noche estamos felices de poder congregarnos, especialmente en tu nombre. Dice tu palabra que donde estén dos o tres congregados en tu nombre, allí estarás. Y en esta hora, oh Señor, queremos reclamar esa promesa. Queremos rogar y queremos implorar por la presencia tuya en este lugar. Queremos que tu presencia ponga el sello de aprobación sobre esta reunión. Y que lo prometido, oh Señor, que has de estar con tu iglesia hasta el fin, lo podamos ver cumplido. En esta noche también hay algunas peticiones y hay muchas más que se han quedado en silencio, Señor. Pero tú las conoces todas. Y en el nombre de Jesús queremos elevarlas y queremos presentarlas ante ti. Queremos autorizarte, oh Señor, para que actúes en nuestras vidas y con nuestras vidas como tú creas. Y que nos ayudes a entender tu voluntad y ese plan mayor que se lleva a cabo en nuestras vidas. Otra vez pedimos una bendición para estas reuniones. Rogamos que tu Santo Espíritu pueda usar poderosamente otra vez a mi pastor Espinosa para que la presentación de la palabra sea efectiva y sea eficaz. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. También, Señor, queremos agradecerte por el don del Espíritu Santo que has prometido a tu iglesia. Y te rogamos, Señor, que sea una experiencia real en nuestras vidas. Gracias también por Jesús, quien dio su vida para limpiarnos de todo pecado. Te rogamos que su obra sea complementada por la obra del Espíritu Santo, que nos capacite para predicar el Evangelio con poder. Y Señor, presentamos ante ti las peticiones que ya tú has escuchado. Y rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú intervengas en favor de los enfermos principalmente. Te rogamos, Señor, por Ingrid, que tú manifiestes en ella tu poder sanador y la restaures. Igualmente, te pedimos por Gregoria, que se encuentra allá lejos, Señor, y padeciendo esta enfermedad. Te rogamos, Padre, que pueda ser atendida oportunamente y que tú te manifiestes en ella y que ella, Señor, pueda recobrar su salud y regresar con bien. También, Señor, ponemos en tus manos al papá de la amiga de nuestra hermana, que aunque hoy no vino, te rogamos, Señor, que tú bendigas a su padre y que tu Espíritu Santo hable a su corazón y lo atraiga a los pies de Jesús. Señor, nos ponemos todos en tus manos, pidiendo que ilumines nuestras mentes con tu Espíritu Santo y nos conduzcas paso a paso en el estudio de esta noche. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Implicaciones del reavivamiento. Despertar misionero. Vamos a ver si ahora sí funciona este aparato. Bueno, sí funciona, pero prendiendo, la verdad. Muy bien. En primer lugar, señalo ante ustedes la necesidad del reavivamiento. Elena G. White lo señala en forma muy directa. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. La mayor y más urgente. La mayor y más urgente. ¿Por qué? Es que, mis queridos hermanos, miren, la situación, el caso o el planteamiento bíblico es sencillo. Anoche dijimos, sin el Espíritu Santo no hay reavivamiento.
el Espíritu Santo se presenta como fuego, como lluvia, en fin. Y si lo vemos como fuego, solo el fuego puede purificar internamente. El agua limpia por fuera. Anoche hablábamos del bautismo del agua y del bautismo del fuego. El agua solo limpia por fuera, solo el fuego limpia por dentro. Y si vemos al Espíritu Santo bajo el símbolo de la lluvia tardía, afirmamos que sin lluvia no hay cosecha. Y la cosecha final que debemos levantar en esta tierra solo se logrará por la influencia y por el poder del Espíritu Santo. Realmente, el derramamiento del Espíritu Santo o la lluvia tardía es lo que trae el desenlace final de todos los acontecimientos que nos llevan a la segunda venida de Cristo. Dijimos, el derramamiento del Espíritu Santo. La lluvia tardía produce el reavivamiento, produce el sellamiento, que es la transformación de nuestras vidas a la semejanza de Dios. Produce también el fuerte pregón, o sea, nos impulsa a la predicación total del Evangelio en todo el mundo. Esos dos elementos, la transformación de nuestras vidas y el fuerte pregón, nos llevan a la terminación de la obra. Y la terminación de la obra desemboca en la segunda venida de Cristo. Todo se inicia con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero para que eso sea una realidad, mis hermanos, debemos estar conscientes de esta necesidad y estar también seguros en la promesa. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva. Noten que el reavivamiento no se va a dar en ningún movimiento disidente. El reavivamiento se va a dar en el pueblo de Dios. Cuando Ellen G. White vio el movimiento de reforma, lo vio en el seno del pueblo de Dios. No sé cómo sea acá, pero ahí en México enfrentamos varios movimientos disidentes. Con mucha frecuencia llaman a la escuela de teología buscando un profesor para que vaya y apoye o contrarreste algunas acciones de los movimientos disidentes. Está muy fuerte el movimiento de los davidianos. Y también ahora de los antitrinitarios que están surgiendo por diferentes partes. Precisamente hemos organizado para el verano un simposio teológico sobre la Trinidad, porque necesitamos fortalecer esos puntos, porque muchos movimientos disidentes se están autoproclamando los movimientos en los cuales Dios está produciendo o producirá el reavivamiento y la reforma. Pero cuando se levante cualquier movimiento que produzca divisiones dentro de la iglesia, sépase a ciencia cierta que es Satanás quien lo dirige, porque el reavivamiento genuino y la reforma auténtica producen unidad y fortalecimiento dentro del pueblo de Dios. La promesa está que se dará dentro del pueblo de Dios este reavivamiento, y es una promesa, mis queridos hermanos, que se va a cumplir dentro de la iglesia. Ahora está que se cumpla con cada uno en particular, en forma individual. Eso depende de la reacción o de la actitud de cada uno de nosotros. Pero la promesa está en vigencia para la iglesia y la provisión es el Espíritu Santo. Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Hay una necesidad, el reavivamiento. Está la promesa que se dará y está la provisión. La provisión es el Espíritu Santo. Ahora, esto implica, como veíamos ayer, volver al primer amor. Realmente el reavivamiento y volver al primer amor son la misma cosa. Porque cuando revivimos es porque volvemos a una situación que antes tuvimos. Los huesos secos de que hablábamos ayer no siempre fueron huesos secos. En un momento fueron personas activas, vivas, útiles al Señor. Llegaron a ser huesos secos y el Señor los restauró con su espíritu en un ejército grande en extremo. No importa cuál sea la condición en la cual se encuentra la iglesia, sea que se identifique totalmente con la Odisea,
sea que se identifique con la iglesia de Éfeso habiendo perdido el primer amor. No importa cuál sea la situación, el Señor tiene poder para hacernos volver al primer amor. Y hermanos, esa es la confianza. La iglesia de Éfeso había dejado el primer amor. Y queda allí registrado como una enseñanza para nosotros, porque ahí nos indica cómo podemos recuperarlo. Quiero decirles que esto del primer amor está íntimamente relacionado con el entusiasmo evangelístico. Perder el primer amor es perder todo entusiasmo misionero y quedarnos en la rutina monótona, fría y sin vida de actividades religiosas, pero poca actividad práctica. He contado una experiencia y la relato en mi libro, que ya se ha prometido que a algunos se les entregará, de aquella ocasión cuando, estando en una junta directiva de una iglesia en la Ciudad de México, tratábamos de conciliar posiciones encontradas entre los miembros de la junta directiva. Había rivalidades entre los dirigentes de la iglesia y estábamos encerrados ya por buen tiempo en la sala pastoral donde teníamos la junta. Estaban los ancianos de la iglesia, el tesorero, la secretaria de iglesia, los directores de cada departamento y algunos peleando por mayor presupuesto, otros echando en cara problemas y defectos del otro y otros buscando quizás, no sé, no recuerdo exactamente, pero rivalidades entre la iglesia. Cuando de pronto alguien tocó a la puerta y los ancianos no querían que se les interrumpiera porque estábamos tratando de conciliar el problema, pero la persona que tocaba insistía y seguía tocando. Cuando el anciano abrió la puerta, un hermano sencillo se acerca y pregunta: ¿ustedes son la junta directiva de la iglesia? El anciano le dice: sí, nosotros somos. ¿Por qué? ¿Qué se le ofrece? El hermano, como para estar seguro, volvió a preguntar: ¿ustedes son la junta directiva de la iglesia? Y el anciano vuelve a decir: sí, nosotros somos. ¿Por qué? Cuando el hermano está seguro que son los miembros de la junta directiva quienes están allí reunidos, abre más la puerta, entra al lugar y mirando a los miembros de la junta les dice: pues si ustedes son la junta directiva de la iglesia, quisiera pedirles por favor que organicen la iglesia en grupos, en parejas, para que me ayuden a atender los estudios bíblicos que tengo aquí en la colonia. Desde que me bauticé, siguió diciendo, desde que me bauticé hace unos 3 meses, he estado visitando casa por casa a todas las familias de la colonia y tengo como 80 personas que quieren recibir estudios bíblicos. No alcanzo a atenderlos. Y si ustedes son la junta directiva, por favor, organicen la iglesia en equipos o en parejas para que me ayuden a atenderlos. Y el anciano le dice: ¿ya terminó? El hermano, un poco asustado: sí, ya. Bueno, gracias. Se fue. Pero entonces el anciano de iglesia, dirigiéndose a los miembros de la junta, les dice: ay, el hermanito, no le hagan caso, usted es su primer amor, ya se le pasará. Yo era el director de actividades laicas, como se llamaba el departamento en ese tiempo, ahí en esa asociación. Me tocaba promover e instruir a la iglesia para la evangelización, y cuando escuché eso de un anciano de iglesia, como lo dicen, casi me hierve la sangre. Traté de controlarme, por supuesto, pero sí me puse de pie y les hablé seriamente a esa junta directiva. Dije: realmente, hermanos, lo que este hermano, a quien ustedes llamaron hermanito, no por cariño sino por desprecio, lo que este hermano ha venido a decirnos es realmente lo que debemos estar haciendo. Y si eso hubiéramos hecho desde un principio del año eclesiástico, no estaríamos con estos problemas que nos hacen perder aquí el tiempo. Lo que necesitamos es no esperar que al hermano se le baje el primer amor para que nos deje tranquilos, sino aquí mismo arrodillarnos y buscar en oración que ese primer amor del hermano también nosotros lo recuperemos. ¿Les parece? Terminamos orando y quiero decirles que después ni se acordaron del problema. Ahí los hermanos mismos, ya sin más discusión, se reconciliaron y dijeron: algo tenemos que hacer. Y mis queridos hermanos, lo que necesitamos es precisamente eso. El primer amor
perder el primer amor es perder el entusiasmo misionero. Has dejado tu primer amor. El reavivamiento es volver al primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El reavivamiento, volver al primer amor. Porque muchas de nuestras iglesias han perdido el primer amor. Y si nuestros dirigentes a nivel mundial han tomado ese voto del concilio otoñal del mes de octubre del año pasado, de hacer un solemne, un urgente llamado al reavivamiento, la reforma, el discipulado y el evangelismo, es porque perciben que a nivel mundial la iglesia adventista, el pueblo remanente, necesita recuperar el primer amor. Ellen G. White nos dice: la prevaleciente monotonía de la rutina del servicio religioso en nuestras iglesias necesita ser rota. Debe introducirse la levadura de la actividad para que los miembros de nuestras iglesias trabajen. ¿Por qué? Como iglesias hemos caído en una monotonía, en una rutina de servicios religiosos, de actividades, de programas, de cultos, de ritos, de ceremonias que realizamos muchas veces en forma mecánica. Pero la acción misionera, la acción práctica, se ve poco. El cristianismo es práctico, es práctico. El verdadero cristianismo no consiste en ritos, ceremonias o programas religiosos. Eso es ser religioso, pero ser cristiano implica un servicio desinteresado en bien del prójimo. Y el mayor servicio que podemos dar a nuestro prójimo consiste, dice la sierva del Señor, el mayor servicio que podemos dar a nuestro prójimo consiste en señalarle al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cuántas veces? La mayor parte del tiempo que dedicamos a Dios, lo dedicamos a cultos y programas religiosos. El texto, la cita continúa diciendo: el poder del Espíritu Santo actuará en los corazones cuando esta monotonía muerta y sin vida sea quebrantada y comiencen a trabajar con fervor muchos que nunca han pensado en ser otra cosa que ¿qué? ¿Cómo dice allí? Está muy feo eso, yo ni quiero leerlo, pero pues ahí está escrito. El poder del Espíritu Santo actuará en los corazones cuando esta monotonía muerta y sin vida sea quebrantada. Ahora, ¿cómo se quebranta esa monotonía muerta y sin vida? No es alterando el orden de los programas. Hace poco estuve en la Ciudad de México, en la iglesia de Tacubaya. Y ellos, en lugar de tener primero la escuela sabática y el culto, primero tienen la lección de escuela, primero tienen el culto divino, luego tienen la escuela sabática y al final tienen los 10 minutos misioneros. A veces pensamos que eso ya es romper la monotonía, pero es solamente cambiar el orden de la monotonía. Ellen G. White lo que dice es que para romper la monotonía debe introducirse la levadura de la actividad. Debe introducirse la levadura de la actividad. Ahí está, subrayado. Esto indica que en lugar de pasar toda la mañana del sábado aquí encerrados, introduzcamos la levadura de la actividad. Porque al estar en el primer servicio, segundo servicio, solo como espectadores, fácilmente podemos perder la vida espiritual. Como aquel niño que al entrar al templo vio allí en el porche antes de la puerta, vio una placa con los nombres de varias personas. Que en un tiempo antiguo, cuando la iglesia vivía su primer amor, tenía esos misioneros destacados que incluso perdieron la vida en el servicio. Y el niño se quedó leyendo los nombres de las personas y luego pregunta a su papá: oye papi, ¿y esos nombres de quiénes son?
Y el padre le dice, hijo, son los que murieron en el servicio. Y el niño pregunta, ¿en el primero o en el segundo? Porque veía que en los servicios la gente estaba tranquilita, a veces algunos hasta bostezando, quedándose dormidos. Fácilmente pierden la vida espiritual. Pero quiero decirles que en la acción evangelística, en el servicio misionero, nadie apostata. Nadie abandona una causa en la cual ha invertido o está invirtiendo sus recursos, sus talentos y su tiempo. Por lo tanto, el antídoto contra la apostasía es la acción misionera. Como decía el viejo Sergio Moctezuma, decía en una ocasión, lo escuché en un congreso de laicos, decía, sucede que vamos, doctrinamos a uno, trabajamos mucho para lograr que se entregue al Señor, y al final se decide, lo traemos, lo bautizamos y lo sentamos. Y luego nos vamos y trabajamos por otro, y cuando traemos ese otro, aquel que sentamos ya se nos fue. Si lo hubiéramos integrado al servicio desde un principio, nada que se nos va, continúa activo. Por eso, hermanos, la sierva del Señor señala que debe haber más actividad en lugar de solamente cultos monótonos y rutinarios. La obra fiel es más aceptable a Dios que el culto más celoso y que se considere el más santo. El verdadero culto es trabajar juntamente con Cristo. Las oraciones, la exhortación y el discurso son frutos baratos y con frecuencia van juntos. Lo que tiene que ver con actividades que expresan religiosidad, ella los llama frutos baratos. Pero lo que tiene que ver con actividades que expresan cristianismo, lo llama frutos genuinos, como sigue diciendo la declaración. Pero de aquí quiero enfatizar que el verdadero culto es trabajar juntamente con Cristo. Y me he preguntado, ¿qué ocurriría si un sábado X, una vez al año por lo menos, o 2 veces en el año, tuviéramos un verdadero culto, organizándonos adecuadamente para realizar diversos servicios a la comunidad, como hicieron en la Universidad de Navojoa durante un tiempo, cuando llamaban cada trimestre el sábado de la bondad. El sábado de la bondad. En lugar de cultos tan celosos y santos, más bien cultos de testificación. Y organicemos equipos de trabajo, quizás médicos, enfermeras o gente que corte el pelo, gente que distribuya literatura en ciertas zonas de la ciudad durante todo un sábado. Les aseguro, mis queridos hermanos, que habría un reavivamiento, un despertar misionero en la iglesia. Y cuando querramos tener un culto de testimonios, todos querrán dar su experiencia y su testimonio. ¿Por qué? Porque todo aquel que colabora en el bien de otro, a sí mismo se reaviva. Y si nosotros como iglesia queremos experimentar ese reavivamiento genuino, necesitamos programar un día entero, que puede ser un sábado, porque a veces entre semana todos trabajan, domingo todos con compromisos. Un día que dediquemos al Señor, en el cual formemos 4 grupos de servicio comunitario, unos quizás distribuyendo literatura, otros haciendo oración por la gente, otros dando consultas médicas, otros regalando ropa, otros sirviendo alimentos calientes, otros cortando el pelo, otros haciendo limpiezas dentales. En fin, ¿no les gustaría, mis hermanos? Ese sería un verdadero culto. ¿Creen ustedes que Dios nos castigaría si ese día no tenemos un culto divino con toda su solemnidad por irnos a servir al prójimo? ¿Creen que Dios nos castigaría? Mis queridos hermanos, Dios nos recompensaría con el Espíritu Santo y el despertar misionero de toda la iglesia. Dejo esas inquietudes. Y qué bueno que están aquí varios dirigentes. Ojalá que algo se programara. Yo no puedo hacerlo, pero puedo sugerirlo. Y aquí estamos para esto. Continúa diciendo, pero los frutos que se manifiestan en buenas obras, cuidando a los necesitados, los huérfanos y las viudas, son frutos genuinos y crecen naturalmente en un buen árbol. Frutos baratos,
lo que tiene que ver con cultos, ritos y ceremonias. No quiere decir que no oremos, por supuesto. El problema está cuando creemos que solo orar en una forma formal y tradicional y ya cumplimos. La oración genuina conduce a la acción. La oración genuina conduce a la acción. Pero muchas veces ese tipo de oraciones rutinarias, como cultos rutinarios, pláticas, sermones rutinarios, en fin, servicios, todo esto, más que reavivamiento, trae abandono y muerte espiritual en muchos casos. Ahora, mis hermanos, recuerda de dónde has caído. ¿De dónde hemos caído? Al recordar de dónde hemos caído, porque el consejo es ese, recuerda por tanto de dónde has caído. Nos tenemos que ir a la iglesia apostólica del primer siglo para ver cuál fue su primera experiencia. Y encontramos aquí la información que tenemos de la iglesia del primer siglo, es que Hechos 8:4, iban por todas partes anunciando el evangelio. Recuerda de dónde has caído. ¿Cómo fuimos al principio como cristianos? Al principio íbamos por todas partes anunciando el evangelio. Nuestros padres espirituales iban por todas partes. ¿Qué más? Los miembros de la iglesia primitiva, esparcidos por causa de la persecución, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y la mano del Señor estaba con ellos. Hechos 11, 19 al 21. Recuerda de dónde has caído. La actividad de la iglesia apostólica no se centraba en programas internos, sino en la evangelización. Tenía una mentalidad de misión, no de congregación. Actualmente la iglesia tiene una mentalidad de congregación. Y cuando doctrinamos a una persona, cuando la evangelizamos, le hacemos sentir su responsabilidad y le decimos, pues vas a asistir, debes congregarte, debes venir. Como si Jesús hubiera dicho, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vengan y siéntense y estén calladitos. Cuando Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, váyanse y hagan discípulos. Recuerda de dónde has caído. La iglesia apostólica invirtió su tiempo, sus energías y sus recursos en la evangelización. Las iglesias eran organizadas para seguir evangelizando y no para establecerse como instituciones. Las iglesias eran organizadas no para tener cultos y programas internos, sino para alcanzar con el mensaje del evangelio a toda su comunidad. No se detuvieron a pastorear las iglesias que organizaron, entendían la misión y las iglesias eran organizadas con propósitos misioneros. Ahora cuando se organiza una nueva iglesia, una nueva escuela sabática o compañía, en fin, pensamos que es para realizar sus cultos. Y vemos quién va a dirigir un culto, quién otro, en fin, quién va a llevar registro de sus miembros, en fin. Cuando realmente la iglesia originalmente fue organizada para evangelizar, para alcanzar a todos. Podemos leer todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, y no encontraremos ningún proyecto de construcción de templos. Más bien encontramos que el que había fue destruido por disposición divina, terminando con un sistema de ritos y ceremonias que había cumplido su propósito y nadie se preocupó por reconstruirlo. Sin embargo, las iglesias crecían y se multiplicaban, aún sin edificios. Y esa fue la clave. Esa fue la clave. Como se reunían en casas, pues tenían que multiplicarse. No podían hacerse comunidades grandes, porque mientras más grande es la comunidad religiosa, mayor es el número de personas que permanecen inactivas. Hemos hecho estudios en México y en otras partes. ¿Cómo es que cuando la iglesia tiene unos 25, 30, 40 miembros, un 80% de sus miembros participan en la evangelización? Pero cuando la iglesia tiene 150, 200 o más miembros, solo un 20% de la iglesia participa en la evangelización directa. Y luego les pregunto a los pastores, entonces, ¿para qué quieren que crezcan las iglesias? ¿Para que haya más personas que se pierdan en el anonimato? No es sabio eso. Volver, o recuerda de dónde has caído, nos presenta cómo fue la iglesia en un principio. La mentalidad de congregación se centra en programas y requiere templos.
La mentalidad de misión se centra en evangelizar y requiere alcanzar a la gente. Con la conversión de Pablo, del apóstol Pablo, el movimiento expansivo y fundador de iglesias continúa con más fuerza, como lo muestran los viajes misioneros. De esa iglesia con mentalidad de misión se registra y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba, ¿cómo? Grandemente. Mentalidad de misión, ir más que venir. Se ha perdido esa mentalidad. Y las iglesias ahora consideran que son organizadas para cuidar de los santos y no avanzan en la misión. Y las iglesias están llenas de santos, pero santos que, como decíamos anoche, muchos de ellos son solo cristianos de maniquí. Maniquí. Ahí están, quizás bien vestiditos, bien arreglados, pero ahí están. Los maniquís no pueden terminar con la predicación del evangelio. Se requiere, por lo tanto, recuerda de dónde has caído. ¿Somos pescadores de hombres o somos cuidadores de acuarios? Como pastores o dirigentes necesitamos, como pescadores necesitamos redes, como cuidadores de acuarios necesitamos peceras y estanques. Y hermanos, ¿es la iglesia un acuario, un estanque o una presa o un río de agua viva? ¿Qué es? Un río de agua viva. Pero ¿cuántas veces ese río se forma en estanques, se convierte en estanques? Y allí estancadas las aguas, lo que pasa es que caen en putrefacción y no hay vida. Recuerda de dónde has caído. Y entonces haz las primeras obras. 3 consejos. Arrepiéntete. Segundo, recuerda de dónde has caído. Recuerda cuál fue la condición, la posición, la actitud original de la iglesia. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles fueron las primeras obras? Ahora, ya dentro de la iglesia adventista, en las primeras décadas encontramos que la sierva del Señor hizo esta advertencia. No se ha de alentar a nuestros ministros a revolotear sobre las iglesias para repetir a los creyentes semana tras semana las mismas verdades. A ver, ¿qué dice? No se ha de alentar a nuestros ministros a revolotear sobre las iglesias para repetir a los creyentes semana tras semana las mismas verdades. ¿Cuántas veces queremos que los pastores estén sobre nosotros predicándonos? Y a veces los mensajes incluso llegan a repetirse, predicando mensajes que ya conocemos. El movimiento adventista durante sus primeras décadas adoptó la estrategia apostólica. Haz las primeras obras. Y creció en forma asombrosa. Los pastores no estaban asignados a congregaciones o iglesias, sino que trabajaban como evangelistas en lugares nuevos. La razón del éxito evangelístico de la iglesia adventista en sus primeras décadas está expresada en la siguiente declaración del pastor G.B. Starr, hecha al diario Plain Dealer el 1 de octubre de 1886. Mientras él dirigía una campaña evangelística en una carpa, se acercaron para una entrevista y le preguntaron cuál era la razón del crecimiento explosivo que la iglesia estaba teniendo en sus primeras décadas. Y él contestó esto: en primer lugar, no tenemos pastores asignados a congregaciones. Les enseñamos a nuestras iglesias a atenderse virtualmente solas, mientras casi todos nuestros pastores trabajan como evangelistas en campos nuevos. Qué cuadro, ¿no es cierto? Movimiento evangelístico, donde la iglesia no se hace dependiente de un pastor, sino dependiente de Dios. Y sus dirigentes locales son capaces de conducirla a la acción evangelística. Y la iglesia no está esperando ser atendida, sino está buscando atender a otros, presentándoles el mensaje de salvación. Un enfoque hacia afuera, no hacia sí mismo. Porque cuando una iglesia se enfoca en sí misma, muere. Pero cuando se enfoca en el servicio a su comunidad, entonces se fortalece, se vivifica. Esa fue la respuesta. Luego, las iglesias comenzaron a dejar de trabajar menos y a reclamar más atención, impidiendo que los pastores avanzaran
en la predicación. Elena G. de White hizo una seria reprimenda en 1901 en ocasión del Congreso de la Asociación General. ¿Y qué dijo? Dijo lo siguiente: los pastores están revoloteando sobre las iglesias que ya saben la verdad, mientras millares están pereciendo sin Cristo. Si se diera adecuada instrucción y se siguieran los métodos apropiados, cada miembro de la iglesia haría su parte como miembro del cuerpo. Si se diera más instrucción, se siguieran los métodos apropiados. Permítanme brevemente, este año resolvimos, tenemos siempre proyectos evangelísticos con la Escuela de Teología, pero este año con el grupo de tercero resolvimos formar 4 equipos misioneros. Y a cada equipo le asignamos un municipio del estado de Nuevo León donde no hay presencia adventista. Y los profesores nos dividimos para ser consejeros o asistentes de cada equipo. Si alguien conoce un poco de Nuevo León, un equipo de estudiantes de tercer año de teología, 6 muchachos fueron asignados a Ciénega de Flores, entre Monterrey y Nuevo León. Otro equipo fue asignado a Iturbide, allá cerca de Galeano, donde está el Centro Misionero de Salud por allá. Otro equipo fue asignado a Villa de Santiago, un lugar entre Montemorelos y Monterrey donde no hay presencia adventista. Y otro equipo fue asignado a un lugar que se llama Pesquería, cerca del aeropuerto de Monterrey. Y ahí, cada sábado, van los muchachos, no a tener cultos. ¿Por qué? Porque ¿con quién? No hay miembro de iglesia. A visitar, a buscar intereses. Y hermanos, en algunos 2 sábados que me he quedado allí, los he acompañado. El primer sábado nos fuimos a tocar puertas. Y andábamos como 10, 10 y media de la mañana tocando puertas. ¿Qué hacíamos? Ofreciendo una oración por las familias. Si miren, somos misioneros cristianos, estamos por aquí visitándoles, siendo que hay mucho temor, mucha expectación por la violencia, estamos viniendo para ofrecer una oración por la familia. ¿Nos permitirá orar por ustedes? Y hermanos, la mayoría de la gente no sabe las puertas, pero algunos están en necesidad. Recuerdo el caso de una señora que cuando abrió la puerta, vimos en su rostro la expresión de ansiedad. Dice: pasen, qué bueno que vinieron. Ahorita estaba buscando una Biblia para ver si encuentro algo, pero no conozco mucho de la Biblia. Miren, comenzó a hablar. Hace unos meses, como un mes más o menos, dice: murió mi esposo. Murió de un paro cardíaco a medianoche. No dejó testamento, nada. Y ahora mi hijo me ha dicho que él se va a quedar con la casa y que tengo 1 año para desocupar la casa. La pobre señora angustiada. Y nosotros llegamos por casualidad, bueno, diríamos entre comillas por casualidad, tocando puertas por parejas. Y por todas partes, mis hermanos, hay necesidad. El sábado pasado estuve con ellos también. Y encontraron, bueno, ya sábados anteriores, encontraron a una señora joven y su hija, también con gran necesidad y deseo de conocer la palabra de Dios. Y ahí los dejé para que dieran el estudio mientras fuimos a atender a otros intereses que están atendiéndose. Un lugar donde no había presencia adventista. Ahora hay una congregación ya pequeña que comienza allí a ser, que dijéramos, fortalecida y conducida a Jesús por la gracia de Dios. Mis hermanos, la cita esta continúa diciendo: es lo que Elena G. de White dijo, debiera enseñárseles que si no pueden pararse sobre sus propios pies sin la ayuda de un pastor, deben volverse a convertir, volverse a bautizar, necesitan nacer de nuevo. La cita completa dice: los pastores están revoloteando sobre las iglesias que ya saben la verdad, mientras millares están pereciendo sin Cristo. Si se diera adecuada instrucción y se siguieran los métodos apropiados, cada miembro de iglesia haría su parte como miembro del cuerpo. Debería enseñárseles a los miembros de iglesia que si no pueden pararse sobre sus propios pies sin la ayuda de un pastor, deben volverse a convertir y volverse a bautizar, necesitan nacer de nuevo. Creo que aquí quizás podríamos bautizar a algunos más el sábado, rebautizar, porque sin duda habrá también aquí algunos miembros de iglesia que se vuelven muy dependientes, y un miembro dependiente que siempre está esperando que como una ovejita se le dé la comida y se le sirva todo, no se fortalece.
Al parecer la iglesia corrigió el rumbo, pues en 1912 el pastor A.G. Daniels, presidente de la Asociación General, declaró lo siguiente: no tenemos muchos pastores que hayan sido asignados a iglesias. En algunas de las iglesias muy grandes hemos colocado pastores, pero como regla general nos hemos mantenido listos para salir al campo a hacer trabajo evangelístico. Esto fue en 1912. La iglesia entendió la reprensión de Ellen G. White en 1901. Dice: nos hemos mantenido listos para ir al campo a hacer trabajo evangelístico. Y nuestros hermanos y hermanas han estado listos para hacerse cargo de los servicios de culto y del trabajo de sus iglesias sin la ayuda de pastores. Y espero, dice él, que esto nunca cambie en esta denominación. Pobrecito si resucitara. Dice, y espero que esto nunca cambie en esta denominación, porque cuando dejemos de avanzar y empecemos a cuidar de nuestras iglesias, a quedarnos con ellas y no las dejemos pensar por sí mismas, ni orar por sí mismas, ni hacer la obra que debe ser hecha, entonces nuestras iglesias se empezarán a debilitar y a perder su vida y espíritu, y se paralizarán y fosilizarán, y nuestra obra se batirá en retirada. Palabras del pastor A.G. Daniels, quien fuera presidente de la Asociación General por muchos años a principios del siglo pasado. Palabras que tristemente se convirtieron en palabras proféticas. Lo que él dijo que esperaba que nunca ocurriera, ocurrió en muchas de nuestras iglesias. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. El reavivamiento es un llamado, mis queridos hermanos, a volver al primer amor. El primer amor del entusiasmo misionero, de la acción evangelística. Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete. Y hermanos, vamos a dejar aquí el mensaje, sintetizando. El poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía, es lo que producirá todo este despertar, reavivamiento y transformación y acción misionera. Oremos a la vez que disponemos nuestro corazón, nuestra voluntad para ser utilizados o guiados por el Espíritu Santo. Y hermanos, yo quiero invitarles en esta hora. Ya es un asunto ahora práctico. ¿Les gustaría que hubiera, ya no digamos reavivamiento que puede quedar en términos espirituales, que hubiera una nueva acción evangelística en la iglesia que trate de involucrar a la mayor parte de miembros de esta iglesia? ¿A cuánto le gustaría? Bueno, si se lanzara un programa de evangelización por la junta directiva, por el pastor, para movilizar toda la iglesia, para realizar un sábado de testificación, un culto de testificación, ¿cuántos estarían dispuestos a participar en este proyecto de evangelización? Realmente, es mi convicción que Cristo viene pronto. Estamos a punto de terminar con la obra de la predicación del Evangelio, porque la visión que Ellen G. White tuvo de la Reforma, donde vio a centenares y miles de personas visitando las familias y explicando la palabra de Dios, está cumpliéndose y está por cumplirse en muchas partes del mundo. Y aquí no se quedarán atrás, por la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos pues, con el poder del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, siguiendo los lineamientos de la palabra de Dios y del Espíritu de profecía, sin dejarnos encandilar por movimientos disidentes o por predicadores sensacionalistas, siguiendo los lineamientos de la palabra de Dios y del Espíritu de profecía, bajo la dirección del Espíritu Santo, puede producirse, y se está produciendo ya, el reavivamiento y la reforma. Les invito a que nos arrodillemos para terminar con una oración.
Querido Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque has puesto en tu pueblo un corazón dispuesto. Te agradecemos, Señor, porque desde el mismo momento cuando expresaron su interés en una serie de reuniones sobre reavivamiento, tu Espíritu Santo ha estado actuando en esta iglesia. Padre eterno, nos emociona pensar que estamos enfrentando los días finales y lo hacemos con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, te ruego que esa obra que has comenzado en nosotros la perfecciones y que todos como miembros de tu pueblo podamos responder a lo que tú esperas de nosotros en este último tiempo, y que con un corazón dispuesto, con humildad, permitamos que tu Espíritu Santo nos utilice como instrumentos activos en la predicación del Evangelio. Que cada uno, según sus dones, según sus oportunidades, según sus capacidades, podamos ofrecer lo poco que tenemos a tu servicio. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo nos transforme para predicar por testimonio y nos impulse a la acción evangelística para que pronto, Señor, podamos ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Lo pedimos en su nombre sagrado. Amén.